Bien, vamos a continuar con nuestra serie de los 150 días con los Salmos. Hoy vamos al episodio 23 y además vamos a reflexionar en torno a al que yo me atrevería a decir sin temor a equivocarme, que es el salmo más popular que se conoce. Inclusive las personas que no practiquen el catolicismo o el cristianismo en sí mismo, hasta en películas se cita ese salmo. Las personas que tienen las Biblias de adorno en sus casas lo abren y lo colocan en esta página. Es el Salmo 23, entre paréntesis 22. Cuando digo siempre en entre paréntesis 22 me refiero a la liturgia de las horas, que lleva una numeración, un número inferior a partir del Salmo 10 en adelante. Esto para saber la explicación, porque el Salmo 9 y 10 en la liturgia de las horas es el mismo, solamente que en la palabra de Dios se separó en 9 y 10. Por eso es que tiene esa diferencia. Vamos a... Los salmos son cánticos y son maneras directas de orar a Dios. Es como un Padre Nuestro, es como un credo, es como un yo confieso, un acto de contrición. Es una manera de dirigirnos a Dios. Entonces vamos a colocar pues este momento nuestras intenciones, las que tengamos en nuestro corazón. Yo tengo las mías por la salud de mis seres queridos. Hoy por la salud de un niño también que me enteré, aparentemente hay un diagnóstico oncológico allí. Entonces, bueno, para que se abran los caminos para el poder de Dios, que nada es imposible para las personas que sufren, para las personas que acompañan a los que sufren, para los que han sido operados recientemente, para los que están agonizando, para las personas que necesitan conversión, que necesitan reencontrarse con un camino de madurez, de estabilidad, para los que andan rebeldes. Todo eso se lo vamos a colocar a Dios en el corazón, porque al final el tener a Dios con nosotros es pedirle constantemente que nos mantenga en el camino hacia la santidad, hacia la vida eterna con Él. Y mantenernos también en ese anhelo que no cese nunca de vivir en la gracia de Dios. Nos dirá el Salmo 23 en el prólogo. Lo que voy a leer es el prólogo introductorio al Salmo. Dice así: el Señor es mi pastor. Él es mi pastor y nada me puede faltar. Ante mí está la mesa y la copa de Cristo. Mejor que la unción con el santo óleo, he recibido la unción del Espíritu Santo. Espero no el descanso de la muerte, sino la resurrección junto al Padre. Nos dirá el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. En esta primera estrofa vamos a pensar justamente en la imagen del pastor. ¿Qué es el pastor? ¿Qué representa el pastor en la vida de las ovejas? Pues el guía, la seguridad, la protección, el que se sabe el camino. Creo que cuando todos somos niños, y eso lo vemos ya de adultos, ya de grandes, mamá, papá nos decía, vamos a salir, y uno se montaba en el carro o iba en camionetica o caminaba, y uno no sabía ni para dónde iba, ni cuánto iba a demorar, ni calculaba distancias ni tiempo, ¿no? Se agarraba a la mano de ese ser querido, de ese ser de confianza, y caminaba con esta persona con la certeza de que iría, nos cuidaría y nos regresaría a salvo. Y si en el camino nos daba sed, se nos bajaba la tensión, nos daba ganas de ir al baño, cualquier cosa, pues con papá y con mamá o con el ser querido que nos cuidó, nos sentíamos a salvo. Esa parte tan hermosa de verdes pastos me hace reposar. Es la imagen más hermosa de la serenidad, la paz, del silencio. Luego dirá, por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre, aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. Hay un signo, hay un signo. En el caso del salmista habla del signo, la vara y el bastón. Para el cristiano el signo es la cruz. Y sobre todo en los tiempos de mayor adversidad, de momentos oscuros, que Dios nunca nos los va a evitar. Y eso es importante tenerlo en una conciencia de cristiano maduro. Nosotros los cristianos nos enfermamos, nos roban, nos pasan cosas malas, se nos daña el carro, se nos daña la moto, se nos daña la economía, quedamos desempleados. Eso no va a dejar de pasar, ¿no?
Dios no es el genio de la lámpara. Dios es Dios y nos acompaña aún en la oscuridad porque se hace luz en la oscuridad. Y nos promete seguridad al ver, en este caso, como dice el salmista, el signo. Hay signos que son la cruz, también está el signo del perdón, de la gracia, del arrepentirnos, de mantener siempre una actitud humilde y serena ante un Dios que es perfecto. Yo inclusive me atrevería a decir, con Dios no se debate, con Dios uno confía. Por eso hacía la analogía con los niños y los padres. Uno confía en sus sabidurías, en sus decisiones, en los caminos. Cuando mi papá, por ejemplo, manejaba el carro, que nosotros salíamos en familia, yo iba atrás, yo no le preguntaba ni le recomendaba por qué caminos meterse. Él era el que sabía manejar, él era el que llevaba en ese momento el timón y la seguridad de toda la familia. Es así en la mirada del salmista, en lo que nos propone, ¿no? Esa confianza absoluta en Dios. Luego nos dirá, la mesa has preparado para mí frente a mis adversarios, con aceites perfumas mi cabeza, perdón, y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Es el anhelo del alma que quiere estar con Dios. Yo a veces pienso, por mi propia vida y por la vida de quienes he conocido y que todavía conozco y comparto, que nosotros tenemos muchos anhelos de muchas cosas. Anhelos de dinero, anhelos de cubrir nuestras necesidades básicas, anhelos de descanso. Ahorita yo que trabajo en un colegio, una de las cosas que más anhelan mis compañeras de trabajo docentes es que ya en estos tiempos, cuando ya estamos hacia el tercer lapso, cerrando un año escolar, es el descanso y el merecido descanso. Anhelamos salud, anhelamos no enfermarnos, no sufrir, pero a veces poco anhelamos el cielo, a veces poco anhelamos vida eterna. Y entonces al final la fe se convierte como en un adorno, como en un accesorio que debe estar allí por si acaso, pero no se hace parte de ese anhelo. Sorprendería escuchar que muchos santos, no pocos, llegaron a anhelar pasar por la puerta de la muerte para poder entrar al reino de Dios. Eso no era una actitud suicida, eso no era una actitud irresponsable con sus vidas. Pero como dice el salmista, no temían ningún mal. Si llegaba la enfermedad, la abrazaban y la ofrecían. Mi esposa siempre cuenta el testimonio de su abuela materna, que en un momento pues padeció un cáncer de páncreas y, y al final cuenta que ella ofreció toda su enfermedad y todos sus dolores, que no fueron pocos, por sus pecados y por las almas del purgatorio. Y yo les aseguro que eso ante los ojos y los oídos de Dios no es una petición sorda. Dios realmente abraza, ama al que ofrece sufrimiento, porque el sufrimiento estéril es el sufrimiento que igual vas a tener, pero que lo que hace es amargarnos, llenarnos de miedo, paralizarnos. Dios nos invita a confiar, a caminar, a ver los signos, en este caso el signo de la cruz, y recordarlo a Él que después del sufrimiento más terrible que podamos padecer y al llegar la muerte, el que se mantiene fiel de verdad podrá decir que en verdes pastos le hace reposar. Que Dios les bendiga, nos vemos en la oración.